el tiempo va de forma apresurada, pero estamos contentos y agradecidos de Dios porque nos permite estar aquí en este sábado especial, en esta su casa de oración, esperando que este sea el primer de todos los sábados de este año en el cual nosotros podamos estar en este lugar adorando y glorificando el nombre de Dios. Es interesante que cuando inicia un nuevo año, evidentemente hay planes que uno tiene, hay metas que uno tiene, hay cosas que uno calendariza, hay cosas que usted pone en su calendario. En febrero voy a viajar, en tal mes me voy a graduar de algo, para tal fecha voy a hacer esto o aquello. Pero hay cosas que nosotros curiosamente no ponemos en nuestra agenda, y es porque no sabemos si van a suceder. Y si nosotros supiésemos que van a suceder cosas difíciles, mejor decimos, ese día en el calendario no va, ese día yo voy a quitar de mi calendario. Por ejemplo, cosas como un accidente es algo que usted no pone en su agenda. Usted no agenda el día que usted va a tener un accidente. Usted no agenda el día que un familiar suyo va a morir. Hay muchas cosas que uno humanamente no agenda. Por ejemplo, algo que no podemos agendar, y es el enfoque del tema de esta mañana, es el acontecimiento de la segunda venida de Jesús. Nosotros tenemos una serie de indicios que están en la Biblia y que están sucediendo actualmente, que nos hablan acerca de que la venida de Jesús está cerca. Pero usted no puede poner en su calendario no, porque Jesús viene el 6 de noviembre de este año. Eso es algo que nosotros no podemos calendarizar. Sin embargo, es algo para lo que tenemos que estar preparados, porque de todas las cosas importantes que usted tiene para hacer este año, el año que viene, hay algo que trasciende a todo lo que usted planea hacer. Y ese es algo que puede detener todo lo que usted quiere hacer, y es la segunda venida del Señor. ¿Cuándo será? Eso no lo sabemos, pero sí estamos convencidos de que el Señor viene y que su venida está cercana. En esta mañana vamos a meditar en un tema muy interesante titulado Conscientes de la segunda venida. Es un tema que me parece muy apropiado para iniciar el año, y a manera de introducción me gustaría que reflexionemos brevemente en algo. Si yo pregunto, ¿cuántos de los que están aquí en algún momento se han desmayado? ¿Cuántos se han desmayado? Usted se ha caído, como dicen por ahí, con una guanábana, y usted no ha sabido de usted. La ha recogido a la hermana. Es probable que la mayoría de los que estamos aquí en algún momento hayamos sufrido algún tipo de desmayo, ya sea por un accidente, por una caída, por un golpe o por alguna falla interna del organismo. Cuando eso sucede, uno como ser humano pierde la noción del tiempo y del espacio. Uno no sabe qué está sucediendo, uno no sabe dónde está, uno ni sabe que uno está desmayado. Es tan extraordinario que usted no sabe que usted está desmayado, porque está en un estado de ¿qué? De inconsciencia. Algo parecido a ese estado de inconsciencia es lo que está sucediendo hasta cierto punto en el mundo cristiano, englobando todas las denominaciones. ¿Por qué digo esto? Porque todas las denominaciones predican, o la mayoría predica, que Jesús viene, y todos los que estamos aquí entendemos eso, pero a veces pareciera como que no estamos muy conscientes de cuán seguro es el hecho de la segunda venida de Jesús. Si yo digo, Cristo viene, ¿qué usted dice? Amén. Entonces ahí viene mi pregunta. Cuando usted escucha Cristo viene, ¿es algo que usted cree o es algo que usted solamente sabe? Ese es un asunto determinante. Cristo viene, ¿eso es algo que usted cree o es algo que usted sabe? Porque la gente sabe que Cristo viene, pero la gente cree que Cristo viene. Son cosas distintas, porque el saber algo no necesariamente lleva a un cambio. Pero cuando usted cree algo, eso que usted cree lo conduce a un cambio especial. Y si yo creo que Cristo viene, usted debe vivir a la altura de ese acontecimiento al cual su mente está apuntando, la venida de Jesús, el hecho más glorioso que resta la historia de la humanidad. Un hecho extraordinario, un hecho sin precedentes, un hecho que no debe pasar desapercibido por nuestra mente. Debe estar allí de forma clara. Es algo que nosotros tenemos que creer. Evidentemente, nosotros como adventistas del séptimo día tenemos una responsabilidad extraordinaria cuando hablamos acerca de este tema. Para ir ya de manera directa a nuestro texto de esta mañana, quisiera invitarles a estar aquí. Cierren sus ojos para que oremos a Dios. Eterno Dios y Padre Celestial, glorificamos tu nombre.
y te agradecemos por la oportunidad maravillosa que nos concedes de poder estar en contacto contigo a través de la oración. En esta hora queremos recibir un mensaje que venga del cielo a través de tu palabra. Queremos que en este primer sermón de sábado del año 2023 tú nos hables de forma especial. Que no sean palabras de un hombre, sino que sean las palabras de Jehová que viven y permanecen para siempre, las que recibamos en esta mañana. Que al salir de este lugar podamos salir transformados por el poder de tu palabra. Que este tema pueda estar en el corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada visita que nos acompañe en esta mañana. Y que al salir de este lugar pueda producirse un cambio significativo en nuestra manera de verte y en nuestra manera de apreciar la segunda venida de Jesús. Te suplicamos estos favores en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles al Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Si tiene su dispositivo electrónico y no tiene Biblia física, tome su dispositivo y vaya conmigo a Mateo capítulo 24. Evangelio de Mateo capítulo 24, versos 32 y 33. En lo que usted lo busca, sería apropiado hacer una especie de preámbulo o introducción a este capítulo. Los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo están dedicados de manera exclusiva al tema de la segunda venida de Jesús. Para Jesús era relevante hablar acerca de su segunda venida y para sus discípulos también, porque ellos en algún momento dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es interesante que tanto para Jesús como para sus discípulos era importante hablar acerca de la segunda venida. Yo me pregunto, si para Jesús era importante, si para sus discípulos era importante, ¿cuánto más para nosotros que estamos en el contexto del tiempo del fin? Nosotros que somos la generación del tiempo del fin, somos los que más interesados deberíamos estar en analizar, en estudiar, en escuchar, en predicar acerca de este acontecimiento. Entonces, entendiendo eso, es que estamos presentando este tema. Verso 32, vamos a leer los dos, versos 32 y 33. Dice: de la higuera, ¿qué cosa? Aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Nos enfocamos en primer lugar en el verso 32. Dice: de la higuera aprended la parábola. Es interesante que Jesús, como maestro, cuando nosotros lo vemos enseñando, él utiliza un método interesante. Él presenta, o más bien menciona elementos conocidos por la audiencia, como las higueras. Las higueras era un elemento conocido porque en Palestina, en la zona donde habitaba Israel, el árbol más predominante eran las higueras. Entonces había una lección que Jesús quería enseñar a través de la higuera. De modo que cuando Jesús está presentando esta lección asociada a la segunda venida de él, es interesante que él muestra la higuera apuntando a un acontecimiento en el orden natural que nos sirve para comprender la certeza del regreso del Señor Jesús. Y esto es interesante porque en la naturaleza nosotros notamos un ciclo natural. Hay una fecha en la cual los árboles producen, hay una fecha en la cual los árboles botan las hojas, y eso sucede de forma como natural. De esa misma manera, los acontecimientos que están en los evangelios que apuntan a la segunda venida de Jesús sirven como un indicio para uno ver que hay un ciclo natural también de acontecimientos que han de suceder previos a la segunda venida de Jesús. Un elemento llamativo es que cuando Jesús se dirige a esta audiencia, dice: de la higuera aprender la parábola. Este concepto de parábola es importante que lo entendamos. Las parábolas eran un instrumento utilizado por los maestros para mostrar una verdad espiritual por medio de un elemento conocido. Si Jesús hubiese estado en este lugar, si Jesús estuviera, vamos a decir, predicando este sermón en este lugar, no hubiese dicho: de la higuera aprender, porque aquí no hay higueras, y no hay ninguna lección, no hay ninguna lección espiritual que nosotros podamos extraer de algo que nosotros no conocemos.
Si Jesús hubiese estado aquí con nosotros, hubiese dicho, de el árbol de mango aprender, porque el mango nosotros conocemos, del árbol de aguacate aprender. Y ya hay todo el mundo atento al aguacate o al mango porque son frutas que nosotros conocemos. Y cuando nosotros vemos el verso, notamos que dice, cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando nosotros pensamos en aguacate, pensamos en mango, nosotros sabemos una temporada, o sabemos más bien de la temporada en la cual se dan estos frutos. Nosotros que vivimos aquí en este país sabemos, por ejemplo, que los mangos se dan aproximadamente en abril, ya a mediados de abril ya comienza la producción hasta mediados de agosto. En el caso de los aguacates es de julio a agosto. Hay gente, la mayoría de los dominicanos son amantes de los aguacates, es decir, que la gente está bien pendiente y cuándo es que vienen los aguacates. De esa misma manera, los israelitas en ese contexto sabían bien cuándo era que las hojas brotaban, cuándo era que las hojas caían. De ese mismo modo, nosotros también entendemos cómo funciona la naturaleza en el contexto de esos árboles frutales que están en nuestra isla. Todo esto se ha logrado, por ejemplo, el hecho de saber cuándo se da la temporada de mango y de aguacate a través de un proceso de observación. Alguien observó que en esa fecha es que se daba la producción. Y a medida que el tiempo fue pasando, la persona que lo fue observando dijo, pero siempre es en esta fecha. De modo que cada año para esa fecha se esperan esos frutos. Y eso es algo que no solamente de manera particular se hace en el sentido de los árboles, sino, por ejemplo, nosotros sabemos que existe una temporada ciclónica que comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Eso no fue algo que Dios reveló, sino que la ciencia y los estudiosos, a través de un proceso de observación, se dieron cuenta que en esa época los fenómenos atmosféricos se creaban con mayor intensidad, con mayor frecuencia. Entonces, a partir de eso, yo dije, bueno, la temporada activa ciclónicamente es esta. Y ellos, de alguna forma, delimitaron, mira, esta es la temporada especial en la cual vienen los ciclones. Es algo que, a partir de un proceso de observación, las personas se pueden dar cuenta. El verso 33 dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hay una serie de acontecimientos que están presentes en Mateo 24 que nos muestran que la venida del Señor Jesús es una venida inminente, es algo que está a punto de suceder, por así decirlo, de modo que así mismo cuando nosotros observamos los árboles y observamos la naturaleza, cuando nosotros vemos qué es lo que está sucediendo en el mundo, debe llegar a nuestra mente el mismo pensamiento. Bueno, así como hay una temporada de esto, bueno, hay una temporada, hay un tiempo, que es el tiempo en el cual estamos viviendo, que es el tiempo del fin. De modo que es de suma importancia que nosotros estemos también atentos a los acontecimientos, que nosotros estudiemos la Biblia, que nosotros vayamos midiendo de alguna manera la temperatura, qué es lo que está sucediendo en el mundo, para nosotros estar al pendiente de cuán inminente es la segunda venida de Jesús. Esto es interesante y es de suma importancia porque nosotros, como adventistas del séptimo día, hemos nacido con un mensaje de que Jesús viene por segunda vez. Y es un mensaje que es un mensaje latente, es un mensaje intensivo, un mensaje fuerte. Porque nosotros como adventistas, la realidad es que no hemos creído y no creemos, y presten atención a esto, que Cristo viene pronto. Nosotros como adventistas desde los orígenes hemos creído algo un tanto distinto. Cuando uno dice Cristo viene pronto, uno está diciendo, bueno, Cristo puede venir en algún momento, pronto. Pero cuando nosotros decimos, y eso es lo que la iglesia cree, eso es lo que debemos creer, que la venida de Jesús es un hecho inminente, estamos hablando de algo que está a punto de suceder. Algo que nosotros no sabemos cuándo va a suceder. De hecho, Mateo 24, en el verso 44, dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En el momento que menos usted lo espere, en ese momento va a venir el Hijo del Hombre. De modo que la iglesia siempre ha creído eso. La iglesia predica que la venida de Jesús es un hecho inminente, algo que está a punto de suceder. Y esto se puede lograr a partir, por ejemplo, de los fenómenos atmosféricos. Cuando nosotros
vemos que estamos en la temporada ciclónica y hay un fenómeno. Hay alguien que se llama Marta aquí. ¿Nadie se llama Marta? Vamos a hacer un fenómeno atmosférico que se llama de nombre Marta. Le pusieron Marta. Y en las noticias aparece el titular y dice: el fenómeno atmosférico Marta se acerca a la isla de Santo Domingo. Eso indica que pronto va a pasar por Santo Domingo. Pero cuando en el noticiario dice que el paso del huracán Marta por la isla de Santo Domingo es inminente, las cosas cambian. Porque no es algo que va a pasar pronto, sino es algo que está aquí, a punto de pasar. Ustedes notan cómo cambia el asunto. Y de hecho, el tono que le da la Biblia en la segunda venida, la forma en cómo los apóstoles hablan acerca de la segunda venida, denota que los apóstoles y la Biblia puntualiza, subraya la idea de que Jesús está a punto de venir. Aunque Jesús dijo: yo vengo pronto, la idea es que ese pronto es algo que está a punto de suceder. Y te puede suceder hasta cierto punto si tú te mueres hoy. Porque cuando tú despiertes, lo próximo que tú vas a ver es a Cristo viniendo en las nubes. Y si estás vivo, la probabilidad de que lo veas venir en las nubes también son altísimas. Porque de hecho estamos en este tiempo, que es el tiempo del fin. Quizás algunos se preguntarían: ¿y qué relación tiene esto con estar plenamente conscientes de la segunda venida de Jesús? Hay algo interesante, y es el hecho de que hay denominaciones que se pueden dar el lujo de no predicar de manera intensiva, de no predicar con emoción, de no predicar con alegría que Jesús viene por segunda vez. Hay denominaciones que pueden darse ese lujo, pero los adventistas del séptimo día, bajo ningún concepto, podemos darnos el lujo de no predicar con intensidad, con emoción, con alegría que Jesús viene por segunda vez, porque es parte de la identidad que nosotros tenemos como cristianos. Dentro de todas las denominaciones, nosotros hemos sido levantados para una tarea especial, y es predicar este glorioso advenimiento, el advenimiento del Señor Jesús. Es interesante, y debo puntualizar esto, hasta cierto punto en el marco del cristianismo existe una pequeña crisis de identidad. No es una crisis de identificación, y voy a establecer la diferencia. Cuando uno está en cierto lugar y uno ve que entra, y eso es algo no tan típico, por ejemplo, los adventistas, usted ve que entra una hermana cubierta hasta aquí arriba y con la falda hasta allá abajo. Generalmente, cuando usted lo ve llegar a un lugar, usted asume que esa persona es evangélica. Generalmente eso es lo que sucede, porque la forma en cómo se viste hace que estas personas sean distinguidas. Cuando usted en sábado ve a alguien que lleva su Biblia, sábado en la mañana, usted dice: bueno, este tiene que ser adventista, porque hay elementos, patrones de conducta, patrones de vestimenta, que de alguna manera nos dan una idea de a qué denominación pertenece cada uno. Pero eso es en cuanto a la identificación. Pero en cuanto a la identidad, el asunto es un poquito como más marcado, porque hay una diferencia entre identidad e identificación. Por ejemplo, aquí yo tengo mi cédula. Cuando usted lo detiene una MED, lo detiene la policía, le pide su documento de identificación. Te saca su documento, la persona observa su documento, ve cuál es su nombre, cuál es su estado civil, cuál es su fecha de nacimiento, ve todas las informaciones que de alguna manera son importantes saber. Pero esto hace más referencia a identificación que a identidad. Y voy a hacer una diferencia. La identificación son detalles que hacen alusión a información personal de una persona. Sin embargo, lo que tiene que ver con la identidad es un tanto más profundo, porque la identidad habla de cuál es mi forma de pensamiento, cuál es mi estilo de vida, cómo yo percibo las cosas. La identidad es lo que va más profundo que lo que generalmente nosotros entendemos. Entonces, sucede algo. Cuando las personas ven allá afuera a un cristiano, ellos entienden que un cristiano representa a todos los cristianos de todas las denominaciones. Por eso, cuando alguien que se hace llamar cristiano estafa o engaña a alguien, la persona que está allá no dice el cristiano de tal denominación, dice como los cristianos. Son unos bandidos. Y yo he escuchado decir eso, gente. Los cristianos son unos irresponsables. Los cristianos son unos sinvergüenzas.
Pero esto sucede a raíz de algo que alguien decía en algún momento. Alguien decía que la palabra cristiano hoy en día es una palabra mal utilizada. ¿Por qué? Porque hoy a todo el mundo se le llama cristiano. Hoy todo el mundo es cristiano. Si una persona va a la iglesia de manera repetida, ya se asume que esa persona es ¿qué cosa? Que es cristiano. Aunque no se haya bautizado, aunque no tenga ningún compromiso ni con Cristo ni con la iglesia, esa persona es ¿qué cosa? Es cristiano. Y eso genera hasta cierto punto un problema, porque hace que aquellos que sean cristianos de forma per se tengan que vivir en toda la expresión de la palabra ese cristianismo que ellos dicen tener. Hay algo que nosotros no podemos darnos el lujo de dejar de lado. Nosotros somos una iglesia especial que Dios ha levantado para un momento especial, de modo que se entiende y se espera que nosotros podamos vivir a la altura de ese llamado o de ese levantamiento que Dios ha hecho de esta iglesia. Se supone que cuando se diga usted es adventista del séptimo día, se ve en usted realmente en su forma de vestir, en su manera de hablar, en su manera de conducirse, en toda la expresión de la palabra, que real y efectivamente usted es un adventista del séptimo día. Eso es lo que se espera. Y entonces ahora, con esto que les estoy diciendo, vamos a asociar esto a la idea central, conscientes de la segunda venida. Cuando yo como cristiano entiendo cuál es mi responsabilidad y vivo a la altura de la responsabilidad que yo tengo, yo procuro tener cuidado. ¿En qué sentido? Usted se preguntará. En el sentido simple y sencillo de que si yo soy cristiano, y eso es algo que debería estar en todas las denominaciones, si hay algo que yo debo esperar, si hay algo que yo debo anhelar, es la segunda venida de Jesús. De modo que yo debo vivir a la altura de eso que yo creo. Yo debo vivir a la altura de esa esperanza que yo tengo. Se supone que la forma más marcada a través de la cual yo debería predicar que Cristo viene por segunda vez no debería ser a través de mis palabras, sino a través de mi vida. Que mi vida predique que Cristo viene por segunda vez. Que tus vecinos vean en tu vida a un Cristo viniendo. Que tus clientes en tu negocio vean a un Cristo viniendo. Que tus compañeros de clase, tus amigos, tus conocidos, tus vecinos, tu familia vean en ti a un Cristo viniendo. Que ellos sientan en ti esa entrega para la obra del Señor o con la obra del Señor. Que ellos vean en ti a alguien que realmente, aunque se ocupa de las cosas del mundo que son importantes, porque son necesarias para el sustento diario, para el sustento de la familia y demás, que aunque usted haga todo eso, ellos ven en usted a alguien que espera con gozo y con alegría la segunda venida de Jesús. Y aquí hay algo interesante. Nosotros como adventistas del séptimo día debemos ser el modelo ideal para mostrar a otros cómo se predica a través del testimonio que Jesús viene por segunda vez. Somos nosotros quienes debemos ser el modelo, porque nuestro nombre nos compromete con eso. Adventistas del séptimo día. ¿Qué hacen los adventistas del séptimo día? Esperar el segundo venimiento del Señor Jesús. Entonces se supone que nosotros deberíamos vivir de una manera que solo predique de forma clara y evidente que Jesús viene por segunda vez. Pero para nosotros poder de alguna manera entender a plenitud este concepto, esta idea de la segunda venida de Jesús, la seguridad del hecho, es importante que nosotros dominemos de manera clara lo que la Biblia habla acerca de esto. No se espera que alguien domine mejor que un adventista del séptimo día el libro de Apocalipsis, los capítulos que hablan en relación a la segunda venida, Mateo 24, Mateo 25, capítulos del libro de Daniel que hablan en relación a esto, y todos los pasajes de la Biblia que de alguna manera hacen referencia a la segunda venida. Si hay alguien que debería manejar al dedillo estos pasajes, debe ser un adventista del séptimo día, porque somos quienes han sido levantados y quienes más conscientes deberían estar de que Cristo viene por segunda vez. Si hay alguien que debería estar despierto, es un adventista del séptimo día. Si hay alguien que debería gritarlo sin palabras, aunque de las dos maneras, pero hasta sin palabras, es un adventista del séptimo día. Y esto es muy productivo si se hace de manera equilibrada. Muchas veces cuando la gente predica
acerca de que Cristo viene por segunda vez, hay una serie de peligros que se corren. A veces la gente dice, Cristo viene, y usted no sabe si usted se asusta o se alegra. Porque dice, mira, Cristo viene. Y entonces uno pregunta, ¿es motivo de alegría o es motivo de tristeza? Se supone que es motivo de alegría. Debe alegrarte. Pero hay dos extremos. Algunos, de alguna manera, son indiferentes ante el acontecimiento glorioso de la segunda venida de Jesús, y otros son, de alguna forma, extremistas en la forma de presentar la segunda venida de Jesús. Cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Jesús, no se supone que debe producirse en nosotros desesperación, preocupación, inquietud, temor, nada de eso debe producirse en nosotros, y una alarma que nos conduzca a estar atemorizados o aterrorizados, nada de sensacionalismo, nada de eso. Lo que debe producirse en nosotros es una bendita esperanza, una alegría inexplicable, porque cuando nosotros pensamos en que Cristo viene por segunda vez, estamos pensando en el acontecimiento que va a poner fin a la muerte, va a poner fin al dolor, va a poner fin a la enfermedad, va a poner fin a la corrupción, va a poner fin a la delincuencia, va a poner fin al dolor, a las lágrimas. De modo que a nosotros predicar y entender y estar conscientes de que Cristo viene por segunda vez, deberíamos estar nosotros contentos. De hecho, esa es la idea que Jesús transmite en San Juan capítulo 14, versos 1 al 3, cuando dice, no se turbe ¿qué cosa? Vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es un mensaje, este es un texto y palabras de Jesús que deben darnos esperanza y que deben animarnos a estar preparados para ese día glorioso, y que deben de alguna manera enfocarnos a nosotros, a ayudar a otros a prepararse también para ese día glorioso cuando Jesús venga. Es un día maravilloso, es un día sin precedentes. Quizás no está en su calendario y no lo va a estar porque usted no sabe cuándo es, pero el verso que leímos hace un rato, al verso 44 de Mateo 24, nos dice que a la hora que nosotros no pensemos, a esa hora ha de venir el Hijo del Hombre. De modo que en todo momento yo debo estar feliz, porque la venida de Jesús puede suceder en cualquier momento. Quizás alguien diga, pero es que hay acontecimientos que tienen que suceder. Claro que sí, hay acontecimientos que tienen que suceder, pero esos acontecimientos Dios los puede manejar, y en un periodo de un año, un periodo de meses, Dios puede hacer que ocurra. La pregunta es, si en un periodo de un año, en un periodo de meses, tú estarías preparado para recibirle cuando Él venga en las nubes de los cielos. Esa es la pregunta más significativa. Los acontecimientos, eso déjaselo a Dios. Conoce los acontecimientos, maneja el tema de los tiempos. El día, eso es algo que a Dios le pertenece. ¿A ti qué te corresponde? Predicar con tu vida, predicar con tu ejemplo, predicar con tus palabras que Cristo viene por segunda vez. Amén. Que tú estés más consciente que el que más consciente está del universo. Que sea lo que quizás no está bien ajustado, que no sea la parte de tu conciencia sobre la venida de Jesús. Que eso sea algo que tú tengas ahí fresco. En la Biblia notamos algunos textos especiales que hablan en relación a este hecho de la segunda venida de Jesús, y yo veo una alegría con la cual a los apóstoles lo presentan. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 8, dice él, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, dice el apóstol, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida.